Pues muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a esta actividad titulada Derechos Humanos de las Personas Mayores. Algunas recomendaciones generales para llevar a cabo esta actividad son que mantengan apagados sus micrófonos y consideren su ambiente al encender sus cámaras. Pues muy bien, con mucho gusto recibimos al licenciado Federico Galicia, quien nos acompaña de parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchas, Adán? ¿Me escuchan Perfecto. todas y todos? Muy buena tarde. Bueno, pues acá estamos muy a gusto y ya en atención para dar la charla, ¿no? No es ningún curso, no es ningún taller, sino es una charla que esperemos que les sirva, que les dé un poco de luz acá en el tema, pues, y de lo que ustedes, por supuesto, a diario y cotidianamente hacen, ¿sí? Pues yo quisiera, bueno, a reserva de lo que Adán, mejor dicho, te doy la palabra, ya saludo y tú me dices. No, adelante, Federico. Solamente, si me permites leer muy breve tu semblanza. Sí. Federico nos comenta que ha estudiado la licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con 7 diplomados. Aquellos son la participación ciudadana en el fortalecimiento de la prevención del delito y derechos humanos, surgimiento y evaluación del proceso democratizador en América Latina y el Caribe, fortalecimiento de la acción de la sociedad civil por la transparencia y el acceso a la información pública en el Distrito Federal, estrategias de atención y prevención al maltrato entre escolares, bullying, derechos humanos y uso de la fuerza en la actuación de los cuerpos de seguridad, derechos humanos de los pueblos indígenas en México y derechos humanos y medio ambiente. De igual manera, cuenta con distintas publicaciones. Algunas de ellas son Mano a la obra hacia una cultura de la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos, promoción ciudadana de los derechos humanos en el Distrito Federal y aproximaciones a un modelo de intervención territorial para el ejercicio de los derechos humanos. Pues muy bien, Federico, con gusto te Muchas cedemos la gracias. palabra. Adelante. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos. Y bueno, pues quiero plantearles que cualquier pregunta, pues ustedes nos la hagan saber por medio de su manita. Y bueno, allá Adán nos estará auxiliando. Muchas gracias, Adán. Y bueno, pues a ustedes darles la bienvenida. Y bueno, esta charla versa sobre derechos de las personas mayores, ¿sí? Y bueno, pues mi nombre completo es Federico Salvador Galicia Olvera y bueno, pues nosotros somos parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, estamos en el servicio de carrera, en el servicio profesional de derechos humanos y como les comento, ¿de qué hablamos? Pues hablaremos de los derechos de las personas mayores y la duración, si tengo entendido, y si ustedes no se han aburrido, pues estaremos hablando 2 horas, estaremos charlando 2 horas sobre este tema, bueno, sobre diferentes tópicos en los derechos de las personas mayores. Y bueno, pues espero que ustedes estén viendo la presentación y bueno, pues vamos comenzando, ¿no? Todavía no se visualiza la presentación, Todavía Federico. no. Disculpa. A ver, perdón. A ver, voy a compartir. Listo, perdón. Entonces, siguiendo las láminas que vamos presentando aquí en la charla, pues les comento que vamos a estar dos horas acá. Y bienvenidas todas las preguntas, por favor. Si ustedes tienen, como les comenté, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, esto enriquece nuestra posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, creo indispensable y pues cierto que es también fundamental en este diálogo de saberes, pues que ustedes también
hagan sus aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, bueno, me toca a mí dar estas directrices, ir charlando sobre lo que ya tenemos previsto, pero ustedes también pueden, con todo gusto y con toda confianza, pues abrir una posibilidad de también abrir otro tópico sobre este tema, ¿no? Que es bastante importante ya en pues en esta época, en este 2023, y será mucho mayor la importancia a medida que lleguemos al 2030, ¿no? Pero bueno, ustedes ya nos platicarán en el chat, por favor, sus preguntas, sus comentarios. Bueno, el objetivo de esta charla es identificar los derechos humanos de las personas mayores mediante las circunstancias que enfrentan las normas y programas que les protegen para la promoción de sus derechos en la Ciudad de México. Bueno, acá quiero comentarles que a partir de los, pues, la importancia nodal y que nos toca a todas y a todos no es si ocupamos o no un espacio en un derecho que podemos tener diverso, pues diferente, sino por la edad. Tendremos que estar acudiendo a estos derechos y como parte ustedes de esta junta, pues ustedes estarán atendiendo los derechos de las personas de la tercera edad, perdón, de las personas mayores. Antes, personas, quería compartirles pues el adjetivo, que se les llamaba antes, las personas de la tercera edad. Esto ha ido cambiando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las necesidades, ¿no? Ustedes también escucharán otros vocablos, otras maneras de decir esto, pero finalmente el que tengamos el respeto por las personas mayores, el que tengamos el respeto por estas edades, ¿no? Que ahora veremos que en la Ciudad de México tienen un tiempo, una edad, pues, en la que se enmarca, ¿no? Bueno, pues entonces, de acuerdo a este objetivo, vamos a seguir de acuerdo a los temas. En principio, ¿quiénes son personas mayores? Posteriormente serán el tema de violencias en contra de las personas mayores. Tercer punto, ¿por qué son parte integrante de los grupos de atención prioritaria? Cuarto, en la Ciudad de México, ¿cuáles son los derechos reconocidos para las personas mayores? Que esto, pues también tiene que ver con estos programas que se han hecho, digamos, a idea y semejanza de nuestros derechos, ¿no? De nuestros derechos humanos, con precisión y con el señalamiento de las personas, puntualmente de las personas mayores. En quinto lugar, vamos a hablar del tema de garantizar y promover los derechos de las personas mayores. Y como último punto, estaremos observando qué programas prioritarios sustentan los derechos de las personas mayores. Entonces, a grosso modo, hablaremos de lo que la administración pública en la Ciudad de México básicamente se tienen para hablar, para concretar, para reflexionar sobre las personas mayores y las posibilidades de que estos programas lleguen o estén llegando a ellos, ¿no? A las personas mayores. Bueno, entonces, pues vamos comenzando y decimos que de acuerdo a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, en su tercer artículo, ¿no? Las personas mayores son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas en tránsito o en tránsito en el territorio nacional, ¿no? Esto tiene que ver con el asunto que al momento de
cumplir 60 años ya tenemos nuestras posibilidades de tener de ingresar a los programas de adultos mayores. Ya somos adultos mayores desde los 60 años. Es en algunos rangos de edad, ¿no?, de este tema, sobre edad, sobre los grupos etarios. Vamos a ver que en algunos documentos se están hablando de 65 edad, de 65 años de edad, o incluso hasta los 68, ¿no? Y aquí en el distrito, bueno, en el caso de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México, bueno, pues veremos que son las personas que tienen 60 años, ¿no? Esto es. Y bueno, quería platicar un momento sobre ¿por qué surge este asunto de la posibilidad de hablar de las personas mayores, ¿no? Desde el 1982 surgió en la Asamblea Mundial de Envejecimiento. Y en ese momento, en 1982, en Austria, pues comienzan a reflexionar sobre los derechos de las personas mayores, de los ancianos, ¿no? En ese entonces, y ya ustedes verán que hay la adjetivación que se puede dar sobre este tema, sobre puntual edad, es mucho mayor, y entonces vamos a encontrar con que estos adjetivos calificativos, estos pues señalamientos muy puntuales se van a dar, algunos peyorativamente, pero otros de una manera muy, muy cercana, o donde se quiera hacer muy familiar o más afable el asunto de las personas mayores, ¿no? En el caso de llamar abuelos, por ejemplo, ¿no? Y en este caso del 82, bueno, después de la declaración de las Naciones Unidas con relación a los derechos humanos, bueno, pues se habla de un todo, de un todo de poblaciones, de grupos etarios, pero no se ubican en cuanto a las personas de la tercera edad, ¿no? De las personas ahora, personas mayores. En ese momento del 82 comienza a hablarse, porque ya era evidente, pues, que el mundo estaba en un movimiento ya de diversas, de señalar, de enmarcar a las diferentes poblaciones, porque lo que no nombramos, pues no se visibiliza, ¿no? Entonces, desde el 82 comenzamos a hablar de esta población, ya como de manera muy precisa y de muy puntual, y para el 2002, sí, 2002, se realiza bueno, en Austria, 1982, se realiza la primera Asamblea Mundial de Envejecimiento. Ya para el 2002 se da la siguiente. Esto vemos que no es por años, ¿no? No es subsecuente esta asamblea, sino tardaron 20 años, 2002, en que fuera la segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, ¿no? Esto, pues, tiene que ver con diferentes acciones, diferentes hechos en el mundo, ¿no? Y ya estamos hablando de que, pues, estamos hablando propiamente de la globalización, ¿no? La globalización en estos momentos ya era un hecho, 82, 92, por supuesto, y ya para el 2002 ya era un asunto que se estaba viendo. Esta segunda asamblea se lleva a cabo en Madrid, en España, ¿no? Y en esta, bueno, pues se
se llevan a cabo en esta asamblea varios temas, y uno de ellos es el derecho de las personas mayores y las libertades fundamentales, ¿no? También quiero, bueno, pues proponerles un poco ustedes ya seguramente lo saben, pero nada más para que quede pues allí hablar de los derechos en general, de los derechos humanos. Bueno, pues estamos hablando de que los derechos humanos, la base fundamental de estos derechos es la dignidad que tiene el ser humano, ¿no? Desde que nace hasta las personas mayores, sea la edad que tengan, vamos a tener dignidad. Y esto es, valemos por el hecho de ser nosotras, nosotros, nosotres, ¿no? En estas poblaciones ubicándonos, ¿sí? Bueno, también se trata de dignificar, de hacernos valer, de tener esta dignidad como primer plano, y también ubicando que el asunto de la integridad de las personas, ¿no? Somos seres pues físicos, somos personas que nos compone también la mente, que nos compone el espíritu. Me parece pertinente que en este caso también estemos pensando en las personas mayores con, con, un, con un asunto de esta integridad, en donde nos convoca también la espiritualidad, ¿no? Nos convoca esta posibilidad de no solamente lo, lo físico, lo intelectual, sino también. Y bueno, pues entonces va sucediendo esto, se va dando estos temas en esta asamblea, en estas asambleas mundiales, y llegamos a 2015, en donde se encuentra, bueno, se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas mayores. Y esto, pues, no es menor, porque estamos hablando de una convención interamericana, ¿no? Una convención en donde varios países de América se están dando esta posibilidad de dialogar sobre este tema que es, como les comento, es fundamental para el país, ¿no? Para el país y para la Ciudad de México. Bueno, pues este país, que estaba conformado por la mayoría de jóvenes en los 80s o en los 90s, ¿no? En los 2000s, que eso es el bono poblacional, ¿no? Que estamos hablando mundialmente, ¿no? En donde se debería de estar pues ocupando esta fuerza de trabajo, pero también esta fuerza intelectual, esta generadora de, de, pues de inventos, con esa energía de los jóvenes, ¿no? Entonces, imaginemos, esa será como la base, ¿no? Pues ahora, para 2030, por eso hablando del bono poblacional y de esto que va acercando la ONU, pues estamos como invirtiendo esa posibilidad de que el país esté pues produciendo mucho más a partir de la fuerza de joven, pues y entonces esto se va a invertir, y como en los países europeos, este país va a ser una población de muchas personas adultas mayores, ¿no? De personas mayores
que significan otro tipo de temas. Cuando uno se es joven, pues no piensa mucho, por ejemplo, en la salud, ¿no? En el tema de la protección social, de la seguridad social, ¿no? Y bueno, pues ya a medida que vamos teniendo edad, pues vamos ubicando esto como prioritario. Y ya siendo en el tiempo de las personas adultas, personas mayores, pues va a ser fundamental también este tema, ¿no? Y por eso vamos a ir viendo, pues, estos temas que, bueno, incluso la violencia como parte de esta población, ¿no? Bueno, violencias contra las personas mayores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta violencia solamente y para las personas mayores? Bueno, pues cualquier violencia, ya nos dijera el maestro Johan Galtung, pues tiene que ver con una posibilidad de, si ustedes imaginan un triángulo, estos ángulos, ¿no? Estos ángulos que tiene el triángulo, cada uno de ellos, cada uno de estos vértices van a ser una violencia, ¿no? Estamos hablando que en sentido figurativo vamos a tener este triángulo y vamos a ver que la violencia que se exhibe, que la violencia que está arriba en el cenit, en la parte de la punta, pues va a ser la violencia que se observa, que la violencia física, ¿no? Es la que más se ve y, bueno, se va a ir ubicando una línea en medio o un poco más arriba, en donde si nosotros vemos los otros dos vértices, va a ser la violencia estructural y la violencia institucional, ¿no? Entonces, en esta parte, creo que también nos puede acercar a lo que vamos a estar hablando y para que ustedes tengan esta referencia sobre las violencias, ¿no? Bueno, aquí dice que la violencia contiene una carga de evidente albedrío y toma de decisiones por parte de quien o quienes la perpetran, por lo que no se podría entender como una simple respuesta ante algo amenazante, porque no es una conducta innata, sino aprendida, ¿sí? Entonces decimos que la violencia por sí misma no es natural, ¿sí? O heredada, sino social. Se aprende en las circunstancias, se aprende en este medio, en las circunstancias sociales en las que convivimos. Uh-huh. La otra, la que seguramente ustedes están pensando, es la agresividad, ¿no? La agresividad que sí, por supuesto, esa es innata. Cuando tenemos y tendemos a defendernos en algún momento de algún acto que estamos recibiendo, pues vamos a ver que nos vamos a defender. Por tanto, esa agresividad y aflora de manera natural, ¿sí? Si combinamos esta violencia, esta agresividad con esto que hemos visto todo el tiempo, que hemos aprendido, que son las violencias, pues entonces sucede que vamos a estar en este momento y en este puntual tema, estamos decidiendo maltratar, estamos decidiendo menoscabar a una persona mayor, ¿no? Entonces, la violencia representa el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, ¿no? Una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo, ¿sí? En este caso, estamos hablando también, y acá vienen también las fichas, si ustedes ven, este es de la Organización Panamericana de la Salud, esta definición, ¿no? De prevención de la violencia, en donde estamos hablando de estas violencias
genéricas, ¿no? Estas violencias que pueden aparecer para todas y cada una de las personas, ¿no? Bueno, pues ya la hemos visto que la violencia en contra de personas mayores, bueno, pues ese va a ser muy puntual para este grupo de personas que se encuentran en esta edad, ¿no? De personas de 60 o más, ¿sí? Una de estas violencias es la discriminación. La discriminación vemos que es exclusión, restricción o preferencia, por acción o por omisión. Claro, ustedes me van a decir, bueno, pues es que todos los días excluimos y todos los días tenemos preferencias por alguna ropa que nos vamos a poner, que nos vamos a usar, qué comida tenemos con la que nos vamos a alimentar. Sí, esa es una. Esa es, digamos, vamos a elegir, ¿no? Pero esta discriminación tiene que ver con esta omisión o acción de manera deliberada, ¿sí? Para obstaculizar, restringir, impedir, ¿no? Menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades de las personas, ¿no? Entonces, en esta acción, en este actuar de esta discriminación, tiene que ver con el restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos humanos y libertades por motivos de edad, ¿no? Ya vemos aquí en la lámina que también se basan en otros motivos, ¿no? El origen étnico, nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, ¿no? Entonces, incluso pues la apariencia o la misma religión, ¿no? La apariencia, bueno, pues tiene que ver con cómo cómo nos estamos vistiendo, cómo estamos peinándonos, con qué colores nos estamos vistiendo, ¿no? O poniendo en nuestro vestuario. Pero también tiene que ver con, luego nos critican porque, bueno, ya usted tiene más de 40 años y por qué se está poniendo minifalda o por qué se está poniendo esos pantalones entubados o de una plataforma, los zapatos más grande, y si eso es para hombres y mujeres muy jóvenes, ¿no? Bueno, pues así es. Esta parte en donde estamos hablando de la discriminación tiene que ver con el menoscabo, con el impedir, con anular el reconocimiento o el ejercicio de nuestros derechos humanos, que como hemos dicho, se basan en la dignidad. Y entonces, pues ese ejercicio de libertades también va siendo menoscabada, va siendo obstaculizada porque tenemos esta edad de personas mayores, ¿no? O las personas mayores con las que colaboramos, trabajamos o convivimos. Bueno, aquí están estas actitudes, acciones u omisiones que derivan en la violencia y discriminación hacia las personas mayores. Una de ellas es la psicológica, ¿no? Las personas adultas mayores, las personas mayores en su entorno familiar, no les permiten apoyar en actividades del hogar porque dicen que no sirven para nada y que más bien, incluso, y esto es terriblemente pues, fuerte, ¿no? Que más bien estorban, ¿no? Cuando, por supuesto, con esa experiencia que tienen las personas mayores, estamos hablando de que no tienen que servirnos ninguna población dentro del ámbito familiar, sino tenemos que colaborar, ¿no? Y estamos hablando en esta para que, bueno, pusimos este ejemplo, ¿no? En donde estamos hablando de que quisieran participar, y el grado extremo es ese, que no les permiten y que más bien estorban, ¿no? En la violencia física para las personas mayores, vemos que en la vía pública o en
o en su propia casa, en su propio domicilio, en el trabajo que puedan estar teniendo, que puedan estar desenvolviendo, se les puede golpear, maltratar o agredir, ¿no? Esta posibilidad está allí y este golpe, este maltrato, esta agresión es física, ¿no? Por supuesto, esta agresión también es psicológica, como ya lo vimos en la anterior, pero acá sí se está yendo sobre la persona físicamente, ¿no? Y en el patrimonial, en donde la familia toda o un miembro de esta usa el consentimiento de la persona mayor, por ejemplo, para, para involucrarse en su tarjeta del programa de bienestar, ¿no? Si lo hemos visto, sucede y sucede más frecuentemente de lo que pensamos, ¿no? De lo que vemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que el adulto, la persona mayor está adelante en el centro comercial, en el supermercado, en el mercado y los que tienen estas terminales, ¿no? De la tarjeta de bienestar, pues está adelante la persona mayor y atrás están pues, las personas más jóvenes, suponiendo que sean sus hijos, seamos sus hijos, sus sobrinos más jóvenes o sus nietos, ¿no? Y estamos pidiéndole que nos compre un tinte para pintarme el pelo de rojo porque es el color de hoy, es el color más bonito para de moda o de que se ve en la tendencia del día, ¿no? Entonces, pues este ejemplo es finalmente un de las violencias, pero que nos acercamos a la violencia patrimonial, ¿no? También puede ser que las tengamos registradas para a las personas mayores para que paguemos menos impuestos en el agua, en el derecho al agua o en el predial, y sin embargo nosotros estamos usando esa vivienda, ¿no? Entonces, esta, estas violencias que se viven pueden y deben de estar desterrándose, pues, ¿no? Debemos de estarlas observando. Ustedes que trabajan pues, en la Junta pueden estar viendo lo que sucede con las personas mayores, ¿no? Ahora, con este programa de bienestar, con esta tarjeta, es también una de las del cuidado que tener con al hacer uso de esta tarjeta y hacer uso de una manera congruente, responsable y para las personas mayores, ¿no? Creo que ha habido en los diferentes gobiernos de la ciudad, ¿no? Que hemos tenido desde que se democratizó la elección de jefe de gobierno, desde que pasó de jefe o jefa de gobierno, perdón, de regente, de regente de la ciudad a jefe de gobierno. Bueno, en este trayecto que ya van, si no estoy contando mal, son 25 años ya desde que comenzó este trayecto. Y entonces, pues sucede que han ido modificándose para bien, han ido cambiando estas reglas del juego para observar a las personas mayores, ¿no? De una manera con mayores beneficios, pero eh, que no son dádivas, ¿no? Que son, y pongámoslo en la mesa, son derechos que se han ganado a partir de muchos movimientos, de muchas luchas cotidianas, luchas diarias que se dan en los momentos precisos para que se observen, que se velen por los derechos de las personas mayores, ¿no?
Bueno, pues actitudes, acciones y omisiones. ¿Tendrán alguna pregunta? Y bueno, pues Adán, si tienen alguna pregunta que pudieran hacértela y tú o les abres el micrófono o me la mandan. Federico, Sí, al momento no tenemos preguntas, pero ajá, si bien como estás dando la apertura, si alguien desea puede colocar su pregunta a través del chat, con gusto damos lectura, o bien indíquenos para que puedan activar su micrófono. Adelante. sí, muchísimas gracias, Adán. Sí, qué No hay bueno que... que esa observación. Bueno, entonces a mí me parece pertinente que observemos pues estas actitudes, acciones y omisiones que derivan en violencias y violencias que naciones, ¿no? Estas discriminaciones aquí ponemos dos ejemplos de estas discriminaciones, en donde en el primero les leo: en el gimnasio del centro comunitario, el instructor físico le prohíbe la entrada a una mujer mayor, porque considera que a su edad, después de los 60, más que cuidar su salud, implicará un riesgo para él, un riesgo a él y a su trabajo, por el hecho de que si no la cuida, puede lastimarse y ser él el responsable directo de sus lesiones. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Este ejemplo, esta crónica de este hecho, pues se ha visto en varios momentos de la realidad nacional y de la Ciudad de México, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien quiere participar sobre esto? ¿Cómo lo ven? Uh-huh. Sí, este, bueno, no sé si puedo tomar la palabra. Claro, Este, tu sí, nombre es, perdón, nada más para que... mi nombre es Anton, mi nombre es Anton Anton, mucho Aguilar. gusto, Anton. Sí, adelante. Sí, perdón, de nuevo le tomo la palabra. Sí, Pues sí, sí, es un ejemplo quizá muy claro de que la percepción, ¿no?, que se tiene como prejuicio ante pues, los adultos mayores, hacemos prejuicios, ¿no? Creo que es también parte como de la cultura, ¿no? Y bueno, otros elementos como los vienes comentando muy claro. Pero creo que es esto, ¿no? Como que estamos acostumbrados en esta percepción de que el adulto mayor pues ya está en peligro, no sabe lo que hace, falta de juicio, ¿no? Y creo que también una de esas cosas que pues nos ponen en desventaja es que nosotros creemos que le hacemos un bien. Opinar, vaya, a eso voy, ¿no? Opinar por él, cuando a lo mejor pues, tendríamos como que retomar esta conciencia, ¿no? De hasta sí, dónde, ¿no? La libertad de ejercer también, digo, la propia decisión y sobre todo, pues sí, ¿no? Como es que es una forma también en la que se delega, ¿no? Como que esta parte de responsabilidades, ¿no? Quizá, no sé, pensando así, ¿no? Si le llega a pasar algo, van a decir que yo, porque yo lo acepté, o sea, algo así en esos tipos de trabajo, ¿no? Porque se puede percibir, pero creo que sí, en gran medida, los prejuicios afectan mucho la forma en la que nosotros creemos que hacemos el bien. claro, claro. Gracias, Anton. Estas posibilidades y esto que nos platica Anton, y le agradezco su participación. Por supuesto, aquí no hay participaciones buenas o erróneas, sino es nuestra manera de ver el punto, pues la posibilidad. Esa es una perspectiva nuestra. Y entonces le agradezco a Anton que haya tenido el valor de decir su opinión. Y bueno, pues así estaba escuchando atentamente a Anton y me recuerda que incluso las herramientas, los artefactos, la utilería que se usa en los gimnasios, por supuesto que está pensada para jóvenes, pero también se estaría con la posibilidad de diseñar artefactos, herramientas para las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, esto es evidente y lo va a hacer en la medida que la población vaya creciendo, en la medida
que vayamos comprando, porque bueno, pues también esa es otra de las cuestiones. Hay a mayor población, mayor compra, y entonces eso hace que los diseños de los artículos pues se vayan vendiendo, ¿no? Entonces las casas productoras de estos, las casas diseñadoras de estos artículos, pues seguramente van a estar pensando ya en próximo tiempo, y si no es que ya hay muchos de estos, bueno, ya, sí, ya recuerdo, hay equipos de estos para ejercitar, para el ejercicio, para personas de la tercera edad, de bajo impacto, ¿no? De bajo impacto. Entonces, por supuesto que no se quiere ni lesionar a las personas mayores, pero tampoco se debe de estar pensando en lesionar a los jóvenes, ¿no? O sea, un instructor no puede ser pensar en esto, ¿no? Que porque si es joven, pues va a tener mucho mayor posibilidad, mucho mayor fuerza, ¿no? Entonces, este ejemplo que muchas gracias por su opinión de Anton, pues es uno de los dos que tenemos acá. Les platico el siguiente caso. Un profesor con edad de 65 años está dando clases, o sea, ya tiene 5 años más, ¿no? Ya entró siendo en esta población etaria los 60 años, ¿no? Entonces ya tiene 5 años más de esta edad, y a los 65 está dando clases en la escuela secundaria técnica de la zona. Pero antes del inicio del ciclo escolar se le despide con el argumento que ya no tiene las capacidades y habilidades para impartir clases a los adolescentes, a las y a los adolescentes. ¿Ustedes qué opinan, compañeras, compañeros? ¿Les parece justo? ¿Les parece que sea un tema de derechos? ¿O es correcto que ya a sus 65 al profesor le digan muchas gracias por tu participación y te vas a tu casa? Y ya, pues, no tiene trabajo. ¿Qué opinan? Tenemos unos comentarios en el chat. Sí, Voy a leer el por primero. favor. Creo que Gracias. antes de emitir un juicio hay que valorar el estado de salud de la persona. En caso de trabajo, hay puestos que requieren cierta condición y esfuerzo físico que probablemente afecten a la persona que lo va a realizar. Por esto es importante verificar el estado de salud. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Adán. Y otro comentario es que está mal, y antes de emitir un juicio habría que hacer una evaluación de su desempeño para ser objetivos. Muchas gracias. Pues sí, en este también hay una carrera magisterial, ¿no? Una preparación, una continuación de su pues de su conocimiento como profesor, como un ente del magisterio. Y sin embargo, en el ejemplo, pues solamente por haber cumplido ya 65 años, se le está retirando de su empleo, ¿no? Y bueno, pues este es otro de los casos que vemos cotidianamente. Bien, aquí, ¿por qué en este tercer punto decimos por qué son parte integrante de los grupos de atención prioritaria las personas mayores? Y bueno, en esta población, ¿no?, se encuentra en esta situación por la desigualdad estructural. Vemos que durante años han sido discriminadas, excluidas y violentadas, ¿no?, impidiendo el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, menoscabando su persona. Bueno, pues estas desigualdades estructurales también hay otras poblaciones que las viven, ¿no?, que las viven a diario. Por ejemplo, las infancias. Por ejemplo, las personas que se incluyen en el ámbito o en esta gama, en este abanico de las personas LGBTQ y más, ¿no? En este sentido, las personas con
con alguna discapacidad entran en estos grupos de atención prioritaria y va a haber la puntual posibilidad de que en la Constitución Política de la Ciudad de México se exija a las autoridades garantizar la atención prioritaria para el ejercicio de sus derechos, ¿no? De estos derechos que tienen, por supuesto, por ser personas, por tener experiencia, por tener dignidad y por tener esa integridad, ¿no? Por eso, por ser una persona por sí misma, tienen estos derechos, ¿no? Las personas mayores. Acá en la Ciudad de México, en el artículo 11, déjenme antes de ver este artículo, pero en este artículo 11, ¿no? En el inciso F, se habla de los derechos de las personas mayores, ¿no? De las personas mayores, y en esta posibilidad, las personas mayores, les leo, tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprende, entre otros, la identidad a una ciudad accesible y segura. Esto estamos hablando de accesible en cuanto a sus calles, en cuanto a su urbanidad, en cuanto a su movilidad, y segura, ¿no? Servicios de salud especializados y cuidados paliativos. Ahora se están dando más centros de salud donde se está viendo este tratamiento de las personas mayores, ¿no? Ya hay gerontólogos, geriatras que están viendo en la salud de esta población, ¿no? Escuchaba una posibilidad que de cada 1000 personas tendría que haber, por ejemplo, un gerontólogo. Y sin embargo, acá hay en la población del Distrito Federal, por lo menos hay uno para 5,000, ¿no? Entonces es una población que tiene que ir teniendo mayor atención médica, mayores posibilidades de una atención de primera mano, una atención en donde hospitales, clínicas, centros de salud tengan la posibilidad de atender a las personas mayores, ¿no? Bueno, entonces, aquí estamos hablando si ya seguimos la lámina, vemos que el derecho a la vida, ¿no? Con calidad, sin violencia y sin discriminación, ese es un derecho, ¿no? Por sí mismo, derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Vemos que en diferentes poblaciones se va a dar estas observaciones, ¿no? Podemos hablar de que a las niñas y los niños, de que a los adolescentes, mujeres, se les esté dando este derecho, ¿no? Sí, es para todas y para todos, pero si ustedes precisan, aquí es con calidad y sin violencia, sin discriminación para las personas mayores. Perdón. Después va a ser un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Vemos que en algunos casos, si se atiende a las personas jóvenes, a las poblaciones entre 20, 40, 20, 50, ¿no? De edad, muchas veces a las personas mayores no se les quiere atender porque dicen que no están bien ubicadas, como hace un momento decía Antón, en donde son frágiles, donde no saben
qué es lo que están pidiendo. Y entonces eso también está menoscabando sus derechos, ¿no? El derecho a una salud, a una salud, a la alimentación, a la familia, pareciera gratuito, pareciera que eso es algo que debía de ser, ¿no? Derecho a la familia. Y sin embargo, vemos hoy por hoy que hay personas mayores solas y que no están atendiéndose por parte de la administración pública de la Ciudad de México. Esto tiene que ver y tiene que hacerse más integralmente, ¿no? En algunos otros, en algunas alcaldías, en algunas pues zonas de la ciudad, sí se están dando estos grupos, ¿no? Estos grupos de adultos, de adultas mayores que posibilitan su recreación, posibilitan su desarrollo, posibilitan en este asunto del desarrollo, bueno, pues hay actividades deportivas, actividades lúdicas que se encuentran en esta parte del desarrollo, ¿no? En cuanto a la alimentación también, o hay personas adultas mayores que viven solos y no les, a veces no es tanto, hemos oído esto de que no les da hambre, ¿no? Entrecomillado, esta frase, es que no me da hambre, por eso estoy sola, estoy solo y por eso no me da hambre, ¿no? Bueno, pues hay que posibilitar también que estén acompañadas, como en estos grupos de acompañamiento, estos espacios donde convivan las personas mayores, ¿no? En esta convivencia también es muy rico que emocionalmente se vayan dando estos encuentros para que se desenvuelvan, para que pues externen sus opiniones, charlen y en algunos momentos pues tengan estas diferencias, ¿no? O sea, estas discrepancias que también son sanas en cuanto al discurso, en cuanto a a las posiciones, ¿no? Y qué decir de la familia, ¿no? El derecho a la familia en esta edad, pues fundamental para que veamos la salud de ellas, pero también no solamente su salud física, sino su salud mental, ¿verdad? Su salud mental y su salud espiritual. Bueno, seguimos viendo estos derechos reconocidos para para las personas mayores. Pues el derecho a la educación. El derecho a la educación, estaba recordando ahora que estaba viendo esta lámina, un señor en Puebla, no sé si ustedes ubican la nota informativa, la noticia, en donde un señor, una persona mayor, 80 años, se graduó como ingeniero en la Universidad Benemérita de Puebla, ¿no? Entonces, pues tenemos ese dicho que el que quiere puede, y bueno, con todas sus circunstancias y con todo este asunto de su experiencia, ¿no? Que no es menor, pues tenemos la posibilidad de que una persona, y así hay más notas, ¿no? Y ustedes seguramente han conocido casos con las personas que trabajan, con las personas que ustedes colaboran, que van estudiando su primaria, su secundaria, que aprenden a leer a estas edades, ¿no? Y esos son logros que se tienen que destacar, logros que se tienen que hacerse saber y que emocionalmente se les tiene que dar un reconocimiento, ¿no? No un reconocimiento material, sino este reconocimiento que tiene que ver con la comunidad. Federico, perdón que interrumpa. No te escucho, tengo como 3 minutos que no te estoy escuchando. No sé si sea mi sistema o somos todos. No, al parecer, Federico, que sí tienes Perdón un por problema en el interrumpir. audio. Sí, muchas gracias.
Seguimos sin escucharte. Si gustas volver a conectar y desconectar tu diadema, a lo mejor es una falla. No, Federico, seguimos sin escucharte. Adelante, Federico. Hola, Lupita, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho, Federico. Muchas gracias, Lupita. Gracias por tu observación, porque está uno aquí bien emocionado, pero también pues en la nada. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pues ya estamos de vuelta porque no se escuchaba. Ya se escucha. Y entonces, pues seguimos en esta parte de los derechos, ¿no? De los derechos de las personas mayores. Y les agradezco cualquier observación, como en este caso lo que ha hecho Lupita, ¿no? Decirme, no te escucho y vemos qué está pasando. Bueno, afortunadamente ya está. Decíamos que un trabajo no solamente debe ser el trabajo donde se gane dinero, ¿no? Sino que sea digno y que sea bien remunerado. Vemos en la Ciudad de México en los casos de las personas mayores que trabajan en el metro, ¿no? En las estaciones del metro donde pues básicamente lo que hacen es asear los corredores, asear los pasillos, asear los andenes. Pero no solamente se asea, ¿no? Sino también se involucra con líquidos químicos, con posibilidades de líquidos inflamables y que muchas veces no tienen un seguro social, no tienen la posibilidad de tener seguro social, ¿no? El IMSS. Pues eso tiene que ver con nuestros derechos, con el derecho al trabajo, un trabajo digno y en donde la autoridad tiene que hacerse cargo, hacerse responsable de este actuar, ¿no? Otro de estos derechos es el derecho a la asistencia social, el derecho a la asistencia social como una medida preventiva, como una medida definitiva en donde se le esté posibilitando el acercárseles instrumentos, herramientas para el mejor actuar, para el buen vivir, digamos, de las personas mayores, ¿no? Esto es no solamente como se ve en el gráfico aquí, de unas muletas, de una andadera, de una silla de ruedas, sino qué tal si tiene apnea del sueño y entonces pues necesitará un CPAP, ¿no? Entonces, un CPAP pues cuesta pues dinero, ¿no? Cuesta 15,000 pesos, 12,000. Entonces, tener la posibilidad de pues de utilizar estos instrumentos, estas máquinas, pues tiene que ver con un derecho a la asistencia social, pero también un derecho a la salud. Y bueno, pues este derecho tiene que ver con las emociones también, ¿no? Con las emociones. Derecho a la asociación, participación en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad. Nosotros, pues hemos acá en la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos, pugnado por estos derechos y es en los procesos productivos, tal cual, pues estar involucrados las personas mayores en estos procesos, donde personalmente, donde colectivamente, donde comunalmente se tenga la posibilidad de educarse y de capacitarse, ¿no? Capacitarse para el trabajo, para capacitarse para actividades diarias y bueno, pues esos derechos y esas exigencias se han retomado por autoridades que ahora lo vemos en acciones como de acciones institucionales
como los propios pilares, ¿no? En donde se invita a las personas mayores a no solo alfabetizarse, no solo a capacitarse en algún oficio, sino también conocer, tener conocimiento de la educación comunitaria, de cómo se hace o por qué se usa ese tal vestido en tal lugar, de tal vestimenta, de tal comida, ¿no? Pues entonces ese conocimiento nos hace pues ricos, ¿no? Rico no solamente en conocimiento, sino en educación, en saber que la otra, el otro, también tiene y piensa, ¿no? Tiene pensamientos, tiene posibilidades de creación, ¿no? En el siguiente vemos un derecho que es a denunciar todo hecho, acto o omisión que viole los derechos que consagra la ley de las personas adultas mayores, ¿sí? Y bueno, pues en esta ley, por supuesto, tiene que ver en uno de estos con la discriminación. Entonces, pues el derecho de denunciar la discriminación, como hemos visto, ante la discriminación ante una autoridad, por ejemplo, la autoridad del Ministerio Público, o en el caso de una escuela, o en el caso de un deportivo, ¿no? Estamos hablando de que también tenemos que usar, tenemos que actuar en consecuencia y tenemos que tener la posibilidad de denunciar, ¿no? Como un acto que tenemos como posibilidad en la ley de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? El derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicios al público, esto es algo básico, ¿no? Porque vemos que ya no es posible que esa energía acumulada que se tiene, bueno, no estamos hablando de esa energía, sino de mucho la fuerza física que se tiene, ¿no? Esa, para posibilitar estar parado durante varios minutos o varias horas, como se estila en pues en la fila, en la administración pública de la Ciudad de México, al ir a solicitar algo, al ir a exigir alguna prestación, alguna solicitud de servicio, y entonces, bueno, pues tienen que estar siendo atendidos de manera preferente, de manera puntual y de manera primaria, ¿no? En estos servicios públicos y privados, ¿no? Por eso ahora pues ya se están viendo esas políticas de la Ciudad de México, ¿no? Esas políticas públicas en donde se puede estar, que no solamente en el metro haya estos asientos exclusivos para las personas de la tercera edad, para las personas pues ya de este ámbito, ¿no? Sino que se tenga esta posibilidad de que en los lugares privados las personas mayores estén con este trato preferencial, ¿no? Preferente, pues. También tenemos el derecho a contar con asientos, como lo estábamos leyendo, bueno, viendo en la anterior, pero acá, preferentes en los servicios de autotransporte, ¿no? Bueno, lo clásico es que vemos un muchacho o una muchacha jóvenes, en los asientos que están, pues, preferentes para las poblaciones de mayores o mujeres embarazadas, y pues se hacen los dormidos, ¿no? Yo creo que también acá tenemos que pugnar por una conciencia social en donde sea un referente para nosotras y para nosotros, ¿sí? Que estaremos llegando a esas posibilidades de tener 60 años o más. ¿Y en qué condiciones? Bueno, en las mejores,
queremos y pensamos, ¿no? Cada una de las personas individualmente. Pero nadie es, pues nadie compra la salud, ¿no? Entonces nadie tiene asegurada esa posibilidad y, bueno, también naturalmente, pues se va nuestro cuerpo, pues se llega a deteriorar, ¿no? Entonces, esas posibilidades tienen que ver con este derecho, ¿no? A contar con asientos preferentes en los servicios de transporte público y también incluso en los transportes privados, ¿no? Porque también ya ven que se generan ciertos espacios en los camiones, en los transportes, sí, en el transporte, los camiones o aviones, pues también se da para las personas mayores, ¿no? Garantizar y promover los derechos de las personas mayores en la Ciudad de México. Las autoridades en relación con los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Esto es para las autoridades. ¿Quiénes son autoridades según lo que dice la ley del servidor público? Pues todas las personas que trabajan para el gobierno, que tienen un servicio, que tienen una posibilidad de colaboración con el gobierno y que de manera, pues, reciben una paga, ¿no? Entonces, con relación a los grupos de atención prioritaria, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos y eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos, alcanzando su inclusión efectiva en la sociedad. Esto tiene que ver con hacerlos, se evidencian estos derechos y esta separación para que después, con esta inclusión efectiva de la sociedad, pues estemos conviviendo todas las poblaciones, todos los grupos etarios que están en la sociedad, ¿no? De nada nos sirve que nos separemos y nos fraccionemos en grupos de edades, en grupos de cómo se piensan, en colores, si no hacemos comunidad, ¿no? Si no se hace esto común, si no se piensa en lo común como todo y para todas, ¿no? Y para todos. Entonces, aquí estamos hablando de que estas barreras pueden impedir que esos derechos se alcancen, ¿no? Entonces, por eso pugnamos porque se vayan dando estas inclusiones efectivas, ¿no? En la sociedad. Bueno, garantizar y promover los derechos de las personas mayores, en particular, se debe garantizar su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales y judiciales de cualquier índole para hacer efectivos sus derechos. Acá tiene que ver con las características de cómo se hace una ley, para qué se hace una ley, cómo actúa el servidor, la servidora pública para atender los asuntos de las personas mayores, ¿no? Es pronta, expedita, si se hace con tiempo, si se le da se le tiene esa atención, ¿no? Al momento de hacer efectivos estos derechos. Garantizar también que el derecho a la vida libre de todo tipo de violencia o discriminación. Algo que ahora hemos visto cómo desafortunadamente las poblaciones ya van teniendo menos respeto por sí mismas y por las poblaciones de edad mayor, ¿no? Las poblaciones de personas mayores. La no discriminación, represión o reclusión motivada por características específicas de su condición en cuanto a la edad.
su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus libertades, independencias, privacidad, intimidad y autonomía personal. No se vale que haya, pues que la persona mayor haga un patrimonio y vengan personas jóvenes, sean el parentesco que tengan, y las obliguen a salir de sus casas, de su hogar, para ocupar solamente una cochera, un tejabán solamente, o un espacio, un cuarto, ¿no? Redondo que decimos. Esto tiene que ver mucho con su derecho a este patrimonio, ¿no? El de tú ya no eres responsable, es un ejemplo, ya no eres responsable de tu persona, por eso yo tengo que decidir lo que se va a hacer en la casa, en el departamento, en el negocio, ¿no? Bueno, pues así hay, y eso tenemos que estar velando porque no se haga, porque se garantice este derecho a la capacidad patrimonial, ¿no? Al derecho al ejercicio de libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. Entendiendo la autonomía como la decisión, ¿sí?, individual de hacer y de decidir, ¿sí? Promover medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo a las causas multifactoriales de la discriminación. Estas medidas de nivelación tienen que ver con que no solamente las personas pensemos en que se deben hacer conciertos para jóvenes, ¿no? Conciertos para los que pueden brincar, conciertos para los que pueden bailar, para los que pueden cantar estridentemente, sino también conciertos con música para las personas mayores, ¿no? Para las personas mayores, de acuerdo a su edad, a su condición física, y con esto vamos atendiendo estas causas donde multifactorialmente se discrimina a las personas porque no pueden hacer determinado baile, porque no pueden moverse rápido, porque no pueden pues cantar a todo pulmón, ¿no? Entonces, bueno, pues así, ese es un ejemplo de lo que se promueve con estas medidas de nivelación. Las estrategias también podemos estarlas promoviendo, estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus derechos, ¿no? Esto tiene una particular mirada, porque estamos hablando de que la población tiene que sensibilizarse sobre los derechos de las personas mayores, ¿sí? No acomodarse las personas mayores al grueso de la población, sino que estemos pensando también en que hay, así como vemos que hay infantes y que hay adolescentes y que hay personas jóvenes, también estar pensando y visibilizando, ¿sí?, esta población, y hacerlas a las otras poblaciones más sensibles. Esto es saber y enterarlos por qué son adultos mayores, porque son personas mayores, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, qué gustos tiene, ¿sí?, la persona mayor. Por eso estamos hablando de que es una posibilidad real el de promover estas garantías, estos derechos de las personas mayores, ¿no? Bueno, ahora con esto estamos casi por concluir, pero quiero escucharlos en cuanto a la participación y quizá en algunos casos su participación, la de ustedes, con las que estoy entablando este diálogo, de qué hacen, de qué posibilidades tienen ustedes en sus diferentes
asociaciones, en sus diferentes organismos, de colaborar con personas mayores, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta muy, muy puntual que yo les hago y que, bueno, pues vamos platicando sobre ello. Si alguna de ustedes tienen esas posibilidades en sus instituciones, en sus organismos, si trabajan con personas mayores. Sí, les escucho. Sí, maestro, adelante. Teníamos una pregunta previa antes de que tuviéramos el problema de audio y nos preguntaban si usted nos puede explicar un poco sobre la desigualdad estructural. La desigualdad estructural tiene que ver con la violencia, ¿no? Con las violencias que vivimos, y las violencias estructurales básicamente las vemos cuando están las instituciones públicas no realizan los trabajos para los que están con la encomienda que tienen, ¿no? Esto, un ejemplo, la Secretaría de Obras y Saneamiento, la Secretaría de Obras y Desarrollo, la Secretaría, las de Desarrollo Urbano, estas que tienen que ver con, es un ejemplo, con los baches, ¿no? Con proteger los árboles en la vía pública. Nosotros damos parte, una persona mayor da parte de que en su calle, en la avenida más próxima, tiene este problema, este bache, porque ya cayó su carro, no le permite pasar porque usa silla de ruedas, y pasan los días, bueno, ya lo reportó, ya fue a la alcaldía, ya fue a la oficina correspondiente, van varias, y sin embargo no le hacen caso. Entonces, esa es una violencia estructural, esa es una violencia que efectivamente es un ejemplo ahí muy puntual de lo que podemos ver como como una violencia estructural, ¿no? Esa violencia estructural puede encaminarse hacia otras magnitudes, ¿no? Como el que las personas mayores no tengan la posibilidad de ejercitarse en un gimnasio público, o no están los instrumentos, o porque definitivamente los instrumentos con los que se hace el ejercicio pues no son propios para esta población, ¿no? Entonces, esta violencia estructural tiene que ver con lo que da la administración pública, ¿no? Básicamente. Pues es como un ejemplo fundamental. Sí, ¿alguna otra? No, Federico, adelante. Sí, bueno, yo les preguntaba si en sus organismos, si en sus asociaciones, trabajan con personas mayores, y que nos dijeran en qué trabajan, cómo lo hacen, cómo conviven con las personas, y bueno, las atenciones que tienen para con ellas, ¿no? Para que tengamos todas y todos los que nos estamos escuchando, que somos de varios espacios, pues tengamos conocimiento de que hay este tipo de instituciones, ¿no? Y de estas tareas que se hacen cargo, ¿no? A ver, ¿quién quiere platicar? Por favor, si tienen alguna experiencia, si tienen posibilidades de trabajar con personas mayores. Hola, hola. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, escuchamos. Gracias, mi amor. Sí. Sí, miren, pues en mi institución en realidad, atendemos a jóvenes que están en situación de vulnerabilidad psicosocial.
Y hemos identificado, ¿no?, que cuando llegan también muchos de los jóvenes, vienen principalmente con estas situaciones donde los adultos mayores también pasan a hacerse cargo de ellos. Entonces, en esta situación, pues pasa, bueno, ahorita me he ido orientando muy bien con lo que he presentado, me da a lo mejor una perspectiva, ¿no?, también para orientar hacia dónde pueden también, podría ser una canalización, porque sí, o sea, sufren de algunas situaciones que les han impedido incluso, ¿no?, pues llevar una sana convivencia en familia, y en la que pues pasan, ¿no?, muchachos jóvenes a ser parte, pues ahora también de la responsabilidad, ¿no?, sobre todo los adultos mayores, son a veces quienes se hacen cargo, ¿no? Se pasan los abuelos, o sea, pasan incluso, ¿no?, personas que son muy cercanas a la familia y que pasan a, pues digamos, a hacerse cargo, o sea, como tutores incluso de los muchachos. Entonces, en muchas de estas ocasiones hemos visto cómo es que también afecta, ¿no?, la vida digna, a lo mejor de lo que ellos realizan, se esfuerzan. En realidad es algo que me he encontrado con mucha experiencia, digo, el adulto mayor, retomando a lo mejor los comentarios, ¿no?, Sí, sí, la sí, cultura, ¿no?, el respeto al adulto mayor, ¿no?, por la experiencia, claro. el conocimiento, todo esto. Muchas gracias, Antón. Entonces, Gracias, muy amable por que quería por compartir, tu ¿no? comentario, muy importante. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera participar, que nos quiera convidar de su experiencia? Compañeros, compañeros. Tenemos un comentario, dice compañera Belén. Nosotros sí, en hospital. Están en el área de limpieza, enfermería o administrativos. Hacemos evaluación clínica al ingresar y de manera anual. Bueno, es el caso, sí, crudo de lo que nos platica Antón sobre que un adulto mayor se haga cargo de una persona joven, pero con una condición de salud menoscabada, ¿no? Esto sí es muy complicado, pero que también hay instituciones que deben de velar por esas circunstancias, ¿no? De él, la persona joven, y también de la persona mayor, para que se atiendan, para que lo atienda bueno, para que atiendan a la persona joven, pero también para que esté segura y con sus derechos la persona mayor, ¿no? Bueno, una de estas dependencias que vemos aquí en la lámina es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿no? Acá hay asesorías, hay espacios, hay donde un adulto mayor puede, una persona mayor puede venir a asesorarse gratuitamente, en donde podamos estarle dando ese camino, ese trayecto, le sugerimos para que lo pueda hacer, pueda hacerse valer de sus derechos y pueda hacerlos valer en las otras instituciones, ¿no? Uno de ellos también es el IMSS, y hay un espacio de geriatrims, así se llama, por una atención integral del adulto mayor. Esta dependencia del IMSS tiene que ver con ya a cierta edad, con estos centros de trabajo, con estos centros sociales que pueden estar aceptando, captando a población que no solamente son derechohabientes del IMSS, sino a la población en general, y con relación a la población de personas mayores, bueno, pues son bienvenidas, ¿no? De acuerdo a lo que vimos, lo que investigamos. Bueno, el Instituto de Seguridad Social, bueno, el ISSSTE, ¿no? Tiene unas que se llaman casas de día. Esas casas de día, imaginemos que son como clubs, como unos clubs en donde tienen un espacio físico, donde tienen salones para desarrollar y desenvolver actividades sociales, donde pueden desarrollar un tiempo para actividades deportivas, ¿no? Cachibol,
hacer actividades como el tai chi, de actividades deportivas como el tai chi, actividades que son también sanas para la salud emocional. También hay comedores en esos casas de día para que compartan los alimentos. Cada quien puede llevar su comida, ¿no? Y ahí compartirla, o bueno, compartir estamos hablando de compartir no solamente el alimento, sino la charla, el estar acompañada y acompañado, ¿no? En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también hay una oficina que atiende a las personas mayores, ¿sí? Una oficina que propiamente está velando por esta población. El INAPAM, por ejemplo, en Iztapalapa, ¿no? Que estamos hablando de alcaldías, y entonces ustedes pueden ubicar varios módulos, de esta institución, ¿no? Acá ponemos el ejemplo de Iztapalapa porque es uno de los con mayor población, ¿no? Y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF. En la Ciudad de México está habiendo de acuerdo con la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores, un sistema integral para la atención de la ciudad, para su atención en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el objeto de promover, proteger, reconocer en condiciones de igualdad y pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales para la persona adulta mayor, ¿no? Para la persona mayor, y en donde se esté hablando de una integralidad, de un servicio integral, donde estemos hablando de un servicio que posibilite la atención no solamente de un acompañamiento a la salud física, sino también a la salud emocional, como ya lo hemos dicho, la salud espiritual y su salud, pues, ¿no? Entonces, pues creo, ya, bueno, a grosso modo hemos visto ya estas instituciones, y bueno, como les decía, nuestra institución, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, puedes venir, puedes acudir en caso de afectación a tus derechos, a los derechos de las personas adultas, de las personas mayores, ¿no? Y entonces nosotros estamos ubicados acá en Avenida Universidad 1449, en la colonia Pueblo Axotla. Está en la Alcaldía Álvaro Obregón, pero está a una calle del Metro Viveros. Se llama Viveros Derechos Humanos, ¿no? Aquí están nuestros teléfonos: 55 52 29 5600. La página de la comisión, la página de internet es cdhcm.org.mx, y el correo es cdhcm@cdhcm.org.mx. Pues con esto estamos ya viendo pues esta charla que va llegando a su conclusión, y si ustedes, y espero que tengan alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, y por supuesto enriquecer esta charla y dialogar, ¿no? Este diálogo. Entonces, pues aquí están las referencias, y pues les doy las gracias. Muchas gracias, Federico. Una excelente... Te oigo. Si nos escuchas ahí, vamos a tratar de dar cierre a todo el grupo. Lamentamos que
la actividad tenga que cerrar de esta manera. Sin embargo, aprovechamos para compartirles el enlace y puedan evaluar este curso. Su participación es muy importante para nosotros. De igual manera, vamos a hacer una entrega simbólica a Federico Salvador Galicia Olvera por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Derechos Humanos de las Personas Mayores. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Ciencia Privada. Ese conocimiento se lo haremos llegar a Federico. De igual manera, invitamos a todo el grupo que por favor, si tienen alguna duda, ya vimos algunas muy particulares, nos las coloquen a través del chat y nosotros con gusto se las haremos llegar a Federico. Así es, Verónica, no te preocupes, el link para que puedan evaluar el curso ya se los hicimos llegar al correo con el acceso para esta actividad. Entonces, esperamos unos minutos, esperando que puedan colocarnos todas sus preguntas, por favor, y hacérselas llegar a Federico. Y a quienes no hayan colocado su nombre completo, les pedimos que lo coloquen a través del chat, ya que de esa manera vamos a registrar su asistencia. Un último recordatorio, las actividades de capacitación del mes de septiembre ya están en nuestro sistema de capacitación. Federico, ¿algún mensaje que nos quieras dar de cierre, por favor? Hola, ¿ya me escuchan? Ahí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Sí, una disculpa, no sé qué sucede. Bueno. Le comentaba a todo el grupo que si tenían alguna duda en particular, la escribirán a través del chat. Entonces ya tenemos algunas, tenemos 2 preguntas, te las comentamos rápidamente. Permíteme. ¿Existe algún instrumento internacional sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores, aparte de la Convención Interamericana? Sí las hay, y antes que nada, bueno, les dejo mi correo institucional. Es federico.galicia@cdhcm.org.mx para que si no nos da tiempo de que les resuelva, vayan al correo, me hagan la pregunta y con gusto se las regreso, ¿no? La respuesta. Por aquello de que se nos vaya a ir otra vez el audio y esas cosas, ¿no? Entonces, es mi nombre, federico.galicia@cdhcm.org.mx, ¿no? Entonces, y con gusto ahí les voy a enviar las respuestas que tenemos. Sí, y la otra pregunta, ¿cuál era? Solo era esa. Y si nos puedes compartir la presentación, Federico. Claro, ¿ustedes la tienen? No. No. Bueno, entonces seguramente con quien te pusiste de acuerdo, con Alejandro Martínez. Así es. ¿Sí? Con el maestro Alejandro Martínez, con él te podrá enviar la presentación. Ok, muchas gracias, Federico. Sí, bueno. No sé si pudiste visualizar, con gusto nuevamente lo vuelvo a proyectar. Te extendemos un agradecimiento en nombre de la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, Federico, por tu intervención. Gracias, y a ustedes también les agradezco, Adam, que hayas estado acá apoyándome, y una disculpa, de verdad que no sé qué pasa con los instrumentos, ¿verdad? No te preocupes, así es. Y gracias a todas, gracias a todas y todos los compañeros que estuvieron escuchándome. Pues sin más, agradecemos la participación de todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.